Claudia siempre fue una persona escéptica. No creía en fantasmas, ni en presencias paranormales, y mucho menos en leyendas urbanas. Para ella, todo lo extraño tenía una explicación lógica. No le importaba quedarse sola en casa, caminar por la calle de noche o escuchar ruidos inexplicables en su apartamento. Siempre encontraba una razón sensata para todo: el viento, las cañerías o el vecino del piso de arriba. Su pequeño apartamento, ubicado en un viejo edificio del centro de la ciudad, le ofrecía una sensación de paz. Aunque la estructura del edificio mostraba los signos de los años, con sus paredes agrietadas y el crujir constante de la madera, para Claudia, ese lugar era perfecto. Había algo en la soledad de su espacio que le brindaba comodidad, un refugio al que llegaba cada noche después del trabajo, donde podía desconectar del bullicio exterior. Las ventanas grandes dejaban entrar la luz del atardecer, bañando la sala de un tono anaranjado cálido que hacía del lugar su pequeño santuario. Tenía una rutina simple, pero reconfortante: cenar, ver alguna serie, antes de dormir, tomar una ducha caliente para relajar el cuerpo. Las largas jornadas laborales le dejaban poco tiempo para pensar en cosas que no tuvieran sentido. Todo estaba ordenado en su vida, tal como le gustaba. Pero el edificio, por muy acogedor que fuera durante el día, tenía su propio carácter por la noche. Cuando caía el sol, los ecos de los apartamentos vacíos, el ruido distante de las cañerías y el crujir de las paredes parecían volverse más presentes. Era un silencio raro, pesado, que a veces se rompía con el sonido ocasional de una puerta que golpeaba o el ruido del viento colándose entre las rendijas de las ventanas mal selladas. No era nada fuera de lo común. Al principio, esas pequeñas molestias eran apenas notables para Claudia, quien las ignoraba como parte del encanto de vivir en un edificio antiguo. Son solo los sonidos del lugar, se decía, mientras apagaba las luces antes de acostarse. Los ruidos formaban parte de su rutina nocturna, tanto como el té que tomaba antes de dormir. Sin embargo, hubo una noche en particular en que todo comenzó a sentirse diferente. Era invierno, una de esas noches en las que el aire frío se cuela por cualquier rincón. El viento afuera soplaba con fuerza, y el ulular parecía mezclarse con los susurros de las viejas ventanas. Claudia estaba agotada, tanto física como mentalmente. Aquella tarde había tenido una jornada intensa en el trabajo, llena de reuniones interminables y decisiones estresantes. Necesitaba desconectar. Como de costumbre, se dirigió al baño para su ducha nocturna, buscando esa sensación de alivio que el agua caliente siempre le brindaba. Pero desde el momento en que entró en el baño, algo cambió. El vapor comenzó a llenar la pequeña estancia, empañando rápidamente el espejo. El calor del agua era reconfortante, pero una sensación extraña la inquietaba. Claudia no le dio importancia al principio: el cansancio podía jugar malas pasadas, y seguramente se trataba de eso, o al menos eso pensaba. Sin embargo, había algo en el aire, un cambio sutil, algo que no podía identificar con precisión, pero que la hacía sentir observada. Como si, a pesar de estar sola, no estuviera completamente sola. Descartó el pensamiento rápidamente, intentando concentrarse en el sonido relajante del agua cayendo. Terminó de ducharse, como era costumbre, extendió la mano para limpiar el espejo empañado. Pero fue entonces cuando ocurrió algo que la hizo detenerse. A través del vapor denso, una sombra difusa parecía proyectarse en el espejo. «Es solo el vapor», se dijo, mientras limpiaba el cristal con la palma de la mano. Pero a medida que el espejo se despejaba, la figura no desaparecía. Al contrario, se definía más. Era una silueta oscura, alta, pero extrañamente inmóvil, como si estuviera detrás de ella, observándola desde la penumbra. Claudia se quedó congelada, su mano todavía sobre el espejo. Su respiración se volvió más lenta, más controlada, como si cualquier movimiento pudiera desatar algo terrible. Se giró de golpe, esperando encontrar algo, o alguien, detrás de ella. Pero no había nada. El baño estaba vacío, solo ella, el silencio y el leve goteo del agua que caía del grifo mal cerrado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Trató de convencer a su mente de que solo era su imaginación, quizás un juego de luces, o su propio reflejo distorsionado por el vapor. Pero la sensación persistía. Algo no estaba bien.
Era como si esa sombra en el espejo no perteneciera a ella, como si fuera algo más. Algo que no debería estar allí. Claudia se quedó unos segundos más frente al espejo, inmóvil, sintiendo como el frío del baño comenzaba a filtrarse en su piel, pero no era solo la baja temperatura lo que la hacía temblar. Había algo en esa sombra que se sentía. Nunca había experimentado algo así antes. Miró el espejo una vez más, buscando alguna explicación, algún reflejo distorsionado que pudiera justificar lo que acababa de ver, pero todo parecía en orden. Nada más se movía. Con una risa nerviosa, sacudió la cabeza, tratando de convencerse de que había sido solo su mente jugándole una mala pasada. Esa noche, Claudia intentó dormir, pero el recuerdo de lo que había visto seguía molestándola. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa figura oscura volvía a su mente, como si aún estuviera detrás de ella, en el reflejo, observándola. A medida que las horas pasaban, el silencio en su apartamento parecía volverse más pesado. Los ruidos habituales del edificio, que normalmente le parecían familiares y reconfortantes, ahora adquirían una cualidad siniestra. Cada crujido, cada susurro del viento contra las ventanas, sonaba diferente, más profundo, más cercano. Pasaron unos días sin ningún incidente, y poco a poco, Claudia comenzó a relajarse. Había vuelto a su rutina habitual, aunque evitaba mirar el espejo del baño por mucho tiempo. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una noche, cuando se estaba preparando para acostarse, algo extraño volvió a suceder. Era cerca de la medianoche. El apartamento estaba en completo silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el sonido distante de algún coche pasando por la calle. Claudia se había lavado la cara y, como siempre, intentó evitar el espejo mientras se secaba. Pero un pequeño destello en el cristal captó su atención. Al principio fue solo un reflejo del agua, un brillo que se movió de forma errática, pero luego vio algo más. Algo que no debería estar allí. En el espejo, detrás de su reflejo, la misma figura oscura estaba de pie. Esta vez era más clara, más definida. No era solo una sombra borrosa como la primera vez. Era alta, con una forma humanoide, pero extrañamente distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. La figura estaba completamente inmóvil, pero su mera presencia llenaba el baño de una sensación asfixiante, como si el aire se volviera denso de repente. Claudia no se atrevía a moverse. Sus ojos estaban fijos en el espejo, su mente intentando procesar lo que veía. Respiraba con dificultad, cada inhalación pesada y forzada. Un pensamiento aterrador comenzó a formarse en su mente. ¿Y si no era solo una sombra? ¿Y si aquello era algo más, algo que estaba esperando el momento adecuado para? De repente, algo cambió. La figura, que hasta ahora había estado completamente inmóvil, parecía inclinarse ligeramente hacia adelante. Apenas un movimiento, pero suficiente para que Claudia sintiera el pánico apoderarse de todo su cuerpo. Fue en ese instante cuando decidió actuar. Sin pensarlo dos veces, apagó la luz del baño y salió corriendo hacia su habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Se lanzó sobre la cama, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo como la adrenalina recorría cada rincón de su cuerpo. Intentó racionalizar lo que había pasado. Es solo mi mente. Estoy cansada. No hay nada allí, se repetía una y otra vez, pero el miedo no desaparecía. La figura seguía presente en su mente, como si aún la estuviera observando desde el espejo. Esa noche, no pudo dormir. Cada pequeño ruido la hacía saltar, su imaginación corriendo descontrolada. Podía escuchar cómo la madera del suelo crujía bajo sus pies, aunque no se estaba moviendo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Y lo peor de todo, era la sensación constante de que algo estaba detrás de ella, esperando a que cometiera un error. Pasaron varios días en los que Claudia se encontraba constantemente al borde del pánico. Evitaba el espejo del baño por completo, cubriéndolo con una toalla, como si eso pudiera protegerla de lo que había visto. Pero las sombras seguían persiguiéndola. Cada vez que pasaba por un espejo o una ventana, creía ver algo moverse en el reflejo, aunque solo fuera por un segundo. Sabía que no estaba sola, pero no sabía cómo enfrentarse a lo que estaba ocurriendo. Entonces, una noche, algo aún más aterrador sucedió.
Claudia había logrado conciliar el sueño después de varios días sin descansar bien, cuando un ruido la despertó en plena madrugada. Era un sonido suave, pero insistente, un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando suavemente la puerta de su habitación. Medio dormida, al principio pensó que lo había soñado, pero el golpeteo continuaba, cada vez más fuerte. El reloj en su mesa de noche marcaba las 3:15. Se incorporó lentamente, con la respiración agitada, escuchando atentamente. El golpeteo provenía del baño. En ese momento, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. La puerta del baño estaba cerrada, como siempre la dejaba antes de acostarse. Pero lo que escuchaba no eran simples golpes. Era algo más. Como si algo, o alguien, estuviera intentando salir. La lógica le decía que no fuera a investigar, que se quedara en su cama y esperara a que todo pasara. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, era más fuerte. Tomó una respiración profunda y, sin encender las luces, salió lentamente de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, y mientras avanzaba hacia la puerta del baño, el golpeteo se detuvo abruptamente. Un silencio denso llenó el apartamento. Claudia extendió la mano hacia la perilla de la puerta del baño. Su mente le gritaba que se detuviera, pero no podía. Abrió la puerta lentamente y, cuando lo hizo, sintió una ráfaga de aire frío que la golpeó de inmediato. Todo estaba oscuro. El baño estaba como siempre, excepto por una cosa: la toalla que había colocado sobre el espejo estaba en el suelo, perfectamente doblada a un lado del lavabo. Y en el espejo, una vez más, estaba la figura. Pero esta vez no era solo una sombra. Ahora podía ver con claridad una silueta humanoide de pie justo detrás de ella, en la penumbra del baño. Podía sentir su presencia. Lo que fuera, no estaba solo en el espejo. Estaba en la misma habitación con ella. Claudia sintió que el tiempo se congelaba. Allí estaba, frente al espejo, contemplando algo que no debería existir. La figura ya no era una simple sombra vaga, era una presencia tangible, con una forma que desafiaba la lógica. Alta, delgada, y desprovista de detalles humanos. Lo más perturbador era su rostro, o la ausencia de uno. Era como si un vacío oscuro reemplazara donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Un vacío que, a pesar de su falta de rasgos, transmitía una mirada fija, inhumana. Sus piernas temblaban. Sabía que debía moverse, hacer algo, pero estaba paralizada, atrapada en la horrorosa certeza de que no estaba sola. La figura, inmóvil en el espejo, parecía acercarse más a ella, aunque Claudia no se moviera. Su respiración se hizo más agitada, el frío del baño se volvió insoportable. Y entonces, lo escuchó. Un sonido bajo, apenas perceptible. Que parecía provenir directamente de la figura en el espejo, una respiración irregular, pesada, como si el espacio vacío donde debería estar su boca intentara inhalar el aire de la habitación. El sonido la sacudió de su trance. Con un impulso de pánico, Claudia retrocedió, chocando con el umbral de la puerta del baño. Cerró la puerta de golpe, su corazón latiendo con fuerza, pero algo no estaba bien. El sonido seguía allí, pero no detrás de la puerta. Se daba cuenta ahora que no provenía del baño, sino de dentro de la misma habitación en la que ella se encontraba. Giró lentamente la cabeza, casi temerosa de lo que podía encontrar. La luz tenue que entraba por la ventana proyectaba sombras suaves en la habitación, pero algo no estaba en su lugar. Una figura, la misma que había visto en el espejo, estaba ahora a unos pasos de distancia, frente a la cama. Inmóvil. Silenciosa. Lo único que rompía el silencio era esa respiración pesada, opresiva, que parecía llenar cada rincón de la habitación. Claudia sintió un miedo primitivo, el tipo de miedo que te hace sentir completamente indefenso, como si estuviera a merced de algo que no podía comprender. Cada fibra de su ser le gritaba que saliera de allí, pero su cuerpo no le respondía. Solo podía mirarla, esa cosa que, de alguna manera, había traspasado la frontera del espejo y ahora estaba allí, con ella. En un impulso desesperado, corrió hacia la puerta de la habitación y la cerró tras de sí, refugiándose en el pasillo. Su respiración era errática, y el sudor frío le corría por la frente. Cerró los ojos, tratando de procesar lo que había visto. Era imposible.
Ninguna lógica podía explicar lo que acababa de suceder. Sabía que no podía quedarse en el apartamento, pero el miedo la mantenía atada al lugar, como si la figura pudiera estar esperándola fuera también. Se quedó en el pasillo, inmóvil, sintiendo que el tiempo pasaba más lento de lo normal. El apartamento estaba en un silencio perturbador. Después de lo que parecieron horas, decidió asomarse de nuevo. Lentamente, abrió la puerta de su habitación, medio esperando que esa presencia siguiera allí, pero para su sorpresa, todo estaba en orden. Nada parecía fuera de lugar. La figura había desaparecido, y la habitación, ahora vacía, parecía completamente normal. Pero algo no estaba bien. Claudia sentía que la atmósfera seguía cargada, como si la sombra no se hubiera ido del todo, como si aún estuviera acechando, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. A pesar del aparente vacío de la habitación, la sensación de ser observada seguía siendo sofocante. Decidió que ya no podía soportarlo más. Sin pensarlo dos veces, tomó una chaqueta y su bolso y salió corriendo del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Eran las 4:30. Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por las farolas, y un frío helado se sentía en el aire. Claudia caminaba rápido, sin un destino claro, solo con la necesidad de alejarse lo más posible de ese lugar. No se detuvo hasta llegar a la esquina de la calle, donde se apoyó contra un poste de luz, tratando de controlar su respiración. Pero el miedo no se había ido. Incluso en el exterior, sentía que algo estaba cerca, algo que no podía ver pero que podía sentir en cada fibra de su ser. Los días siguientes fueron una tortura. Claudia decidió no volver al apartamento. Se quedó en casa de una amiga, pero no podía sacarse de la cabeza lo que había visto. Incluso en ese nuevo ambiente, la sensación de ser observada no desaparecía. Empezó a notar cosas extrañas, sombras que se movían en los reflejos de las ventanas, objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado. Pequeños detalles que, aunque podían ser atribuidos a la fatiga o el estrés, la atormentaban constantemente. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía la necesidad de apartar la vista, temiendo que algo estuviera al acecho en el otro lado, esperando a que cometiera el error de mirar de nuevo. Una noche, cuando ya creía que lo peor había pasado, Claudia decidió enfrentarse a su miedo. Necesitaba volver al apartamento y resolver lo que estaba pasando, de una vez por todas. Estaba decidida. No podía seguir viviendo con esa sensación de miedo constante, con la incertidumbre de si lo que había visto era real o simplemente el producto de su mente agotada. Regresó al apartamento al atardecer. El lugar estaba igual que cuando lo dejó, pero la sensación de incomodidad seguía presente. Caminó lentamente hacia el baño, donde todo había comenzado. El espejo aún estaba cubierto por la toalla que había dejado caer al suelo aquella noche. La retiró, quedándose inmóvil frente al cristal, esperando ver algo, cualquier señal de que aquella presencia aún estaba allí. El espejo reflejaba su imagen, cansada, ojerosa, pero solo eso, su propio reflejo. Por primera vez en semanas, se permitió relajarse un poco. Quizás todo había sido una ilusión, algo que su mente había fabricado en medio del estrés y el cansancio. Pero justo cuando estaba a punto de apartarse, notó algo extraño mientras observaba su reflejo. La superficie del espejo comenzó a distorsionarse, como si una niebla espesa se estuviera formando en el cristal. La sombra que había visto la primera vez volvió a acecharla, esta vez más prominente, más real. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura oscura emergió lentamente, como si estuviera atravesando el cristal. Su corazón latía con fuerza y, en un susurro profundo, la entidad pronunció su nombre, Claudia. La voz resonó en la habitación, envolviéndola en un aura helada. En lugar de un mero reflejo, ahora se encontraba frente a algo tangible, algo que había estado esperando en las sombras. Asustada, retrocedió, pero el espejo parecía atraerla, como si una fuerza invisible la empujara hacia él. La figura oscura se acercó más, y Claudia pudo distinguir una forma humanoide, con rasgos vagos que parecían imitar su propio rostro, pero distorsionados en un semblante de dolor y desesperación. «¡Sal de aquí!», gritó, intentando contener el pánico que crecía en su interior. Pero la figura no retrocedió, en cambio, se extendió, cubriendo el espejo con una niebla oscura. Las luces del baño comenzaron a parpadear,
y una risa baja y gutural resonó en la habitación. La atmósfera se volvió densa, casi opresiva. Claudia sintió que algo la envolvía, como si la sombra intentara absorberla. Claudia, volvió a susurrar la entidad, esta vez con un tono que resonaba en su mente, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. Desesperada, Claudia se dio cuenta de que la sombra no solo representaba sus miedos, sino que parecía tener una voluntad propia, como si intentara arrastrarla hacia un abismo oscuro. «Déjame en paz», gritó, mientras la figura se acercaba más. Sin embargo, en lugar de escucharla, la entidad pareció reírse de su resistencia. Las luces parpadearon una vez más, y en un instante de terror absoluto, el espejo estalló, rompiéndose en 1000 pedazos. La sombra se disipó en una explosión de oscuridad, y el aire se llenó de un silencio escalofriante. Claudia cayó de espaldas, aterrorizada, sintiendo que había escapado de una muerte segura. Sin embargo, mientras se levantaba, se dio cuenta de que las sombras en su apartamento no habían desaparecido. Los fragmentos del espejo estaban esparcidos por el suelo, pero en cada uno de ellos podía ver destellos de la figura oscura, como si las piezas del espejo aún retuvieran parte de su esencia. Desde aquel día, Claudia nunca volvió a estar sola en su hogar. Cada noche, podía escuchar susurros que atravesaban la oscuridad, recordándole que la sombra había encontrado una manera de permanecer con ella. La sensación de ser observada se convirtió en una constante, y aunque la entidad no se mostraba, sabía que la había dejado entrar y que ahora formaba parte de su vida. Desesperada y sintiéndose atrapada, Claudia tomó una decisión drástica. No podía seguir viviendo en un lugar que la atormentaba. Así que comenzó a empacar sus cosas, decidida a mudarse a otro apartamento, a un nuevo comienzo. La mudanza fue rápida y agotadora, pero en el fondo, sabía que era la única forma de escapar de esa presencia inquietante. Sin embargo, a medida que se despedía de su viejo hogar, una última sensación de frío recorrió su cuerpo. La sombra estaba allí, acechando en cada rincón, como si estuviera intentando decirle que no podía escapar. Aún así, Claudia cerró la puerta detrás de ella, sintiéndose aliviada al salir de aquel lugar. Al llegar a su nuevo apartamento, intentó dejar atrás los ecos del pasado. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio caía, a veces podía escuchar susurros que flotaban en el aire. Claudia, resonaban en su mente, recordándole que aunque se había mudado físicamente, la sombra había dejado una marca indeleble en su vida. Cada espejo en su nuevo hogar se convirtió en un recordatorio de lo que había enfrentado. Claudia sabía que había tomado la decisión correcta, pero también entendía que la sombra podría seguirla, disfrazada en los reflejos de su vida. Con una mezcla de miedo y determinación, supo que el verdadero terror no era solo lo que había dejado atrás, sino lo que aún podría acecharla en la oscuridad, esperando el momento perfecto para volver. Esta historia nos demuestra que, a veces, las sombras no son solo sombras, sino algo más. ¿Qué opinas? ¿Te atreverías a mirar detrás de ti la próxima vez que estés solo? Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Recuerda, la oscuridad está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo relato de lo paranormal, si es que logras dormir esta noche.